hablemos de las cosas claras. Vamos a dejar las cosas claras un rato, ¿eh? Arola Poch, lo he dicho bien. Lo has hecho perfectamente. Sí, porque, bueno, ahí lees Arola Poch, pero claro, Sí, no, sí. Poch. Poch. Vale. Es normal leer Poch porque es una CH, pero bueno, el apellido se pronuncia Poch, la H es muda, Claro. entonces no la pronunciamos. Porque tú eres catalana. Sí. Pero ya casi malagueña de adopción. 11 años llevo viviendo en Málaga. 11 años ya. 11 años ya. ¿Cómo pasa el tiempo, no? ¿Verdad? Eso digo yo cuando me pongo a pensar hacia atrás. Sí, Oye, sí. y ahora, muy feliz, ¿eh? Y ahora entramos con lo de las encantadísima. cosas claras, pero oye, ¿por qué te viniste a Málaga? Por amor. Ah, amiga. Estas cosas que hacemos Sí. de vez en cuando, que conocemos a alguien, un malagueño. Conocemos a alguien y dices, pues... Yo tengo la Hay que teoría intentarlo. de que la gente viene, funcionó. bueno, en fin, se mueve de sitio o bien o por trabajo o por amor. Y Exacto, en mi pues, caso fue el segundo. Oye, hablemos de este libro, Las cosas claras, Conócete y exprésate, cuídate y disfruta, el libro sobre sexualidad que los padres querrán comprar, aquí está el gancho, y los jóvenes querrán leer, El otro gancho. el otro gancho. ¿Eh? Pero también los padres lo estamos leyendo. Y las opiniones que a mí me llegan son muy buenas de los padres también, de que les sirve para comprender un poquito más todo esto de la sexualidad. Porque, a ver, el libro es un libro de educación sexual para jóvenes. Sí. Está escrito para jóvenes, pero ¿qué pasa? Que, claro, nosotros no hemos tenido una educación sexual. Por lo tanto, hay ciertos conceptos, ciertas cosas que ya nos viene bien también conocer, refrescar. Y también por una cosa que me comentaban el otro día, que se llama, o podríamos llamar, brecha generacional en esto del sexo. Hay un montón de palabras, de conceptos, de orientaciones, de identidades nuevas que los jóvenes controlan mucho. Y bueno, y nosotros quizás controlamos menos, pues un poco el libro también ayuda a este conocimiento de base útil para todos. Qué bueno. Oye, mira, una declaración que hemos sacado del País, un titular, ahí lo tengo. Seguimos transmitiendo a los jóvenes una idea muy pobre y genital del sexo. Lo dices tú, psicóloga y sexóloga, dice Arola, defiende una educación sexual integral que empiece en casa y continúe en las escuelas. El secreto es tratar la sexualidad sin tabúes, sin complejos, como tratamos otros temas, ¿no? Efectivamente, ese es el secreto, que no parece tan complicado, pero está resultando que sí, que lo es. Al final es que la sexualidad tenemos que quitarla de ese halo más de tabús o de prejuicios y tratarlo efectivamente como un tema más. Y ojo, cuando hablamos de la sexualidad en un sentido amplio, muchas veces tendemos a pensar que el sexo son prácticas sexuales únicamente, y no. Hablamos desde una perspectiva más amplia, pues la orientación, la identidad sexual, las prácticas, por supuesto, las relaciones de pareja también entrarían en esta educación afectivo-sexual, o sea que es un poco tratarlo desde esa perspectiva amplia. Qué bueno. Oye, claro, estaba yo pensando que los de nuestra generación nos educamos de una manera con respecto al sexo, pero yo que tengo hijos que ya tienen una edad donde se hacen muchas preguntas, te das cuenta, y lo hemos comentado en esta mesa, de cómo les está llegando la información. Y me parece que ahí estamos fallando en algo, ¿no? Y me refiero al tema del porno, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para canalizar? Claro. Ahora hay una campaña, creo, de la Junta de Andalucía que dice, oye, si Juego de Tronos es ficción, no te creas que una peli porno... No, Claro. también es ficción, ¿no? Claro, es que ese es el principal tema, o uno de los principales temas que tenemos ahora, que hay tantísima información sobre sexo, bueno, de todo, pero como estamos hablando de sexo, hay tantísima información y tan fácilmente accesible que es cuando se resulta más necesario incluso poner un filtro para poder entender todo esto. Hace poco salía un estudio del tema del visionado del porno, de la Universidad de las Islas Baleares, creo que era, que hablaba de que hay niños con 8 años accediendo a este tipo de contenido. Sí, sí, la media estaba en 14 o en 16. Un poco menos ya, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pero bueno, hay algunos niños que con 8 años están accediendo a esto. Claro, esto hay que meterle mano de alguna manera, porque obviamente tienen que saber que es ficción, que el sexo no es así, que las relaciones son de otra manera, etcétera, etcétera, pero si hay que hacer algo, yo creo que hay que hacerlo ya. Bueno, las cosas claras, estamos hablando del último libro, ahí lo tenemos, de Arola Poch. Podemos decir que esto es una guía útil, además se lee muy bien. Por ejemplo, voy a hacer el truco, ¿vale? Abro por una página y lo que salga. A ver qué ¿Nos sale? la jugamos? Dale. Además hablando de sexo, ¿eh? Venga, exacto. Venga, nos la jugamos, Venga. a lo loco, ¿eh? Que no hay ni trampa ni cartón. Por aquí. ¿Qué deseas? ¿Eh?
otro asunto importante que tener en cuenta antes de empezar a tener relaciones es tener claro qué se desea. Venga, sigue tú. Esto me parece útil tanto para jóvenes como para menos jóvenes. No, claro. ¿Nos hemos preguntado alguna vez qué realmente deseamos? Porque tenemos una idea de lo que tienen que ser los encuentros sexuales, es decir, coito, penetración, etcétera, etcétera, pero ¿es eso lo que realmente deseamos siempre? A veces a lo mejor deseamos otras cosas, a veces... Bueno, entonces yo creo que es importante pensar también el sexo, no solo hacer, sino también pensar y reflexionar. Yo les animo mucho a los chicos y a las chicas a que reflexionen, a que sean críticos con la información que ven, a que valoren, bueno, a que piensen y tengan su propio criterio y su propia opinión, y no solo lo que la sociedad nos marca como lo que tiene que ser o cómo tiene que ser. Hoy un libro que está escrito para jóvenes, aunque dices que también los mayores lo estamos leyendo mucho, y doy fe de ello. Por ejemplo, sobre los jóvenes, hay un aumento exponencial de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué está pasando? Que se ha perdido ¿Otra vez el está miedo. fallando? ¿Se ha perdido el miedo? Yo creo que se ha perdido el miedo. Ajá. A ver, ¿qué está fallando? Eso es muy interesante, porque la educación sexual hasta ahora ha sido hablar de riesgos, de prevención y demás, y resulta que no está funcionando, porque los datos nos están diciendo que cada vez hay más contagios. Ahí está el factor de que se ha perdido el miedo. Cuando en los 80 salió el SIDA, claro. aquello era ¡guau! Era una sentencia de muerte y por lo tanto pues sí, había mucho miedo, la gente se protegía mucho. Claro, por suerte la medicina avanza y muchas de estas infecciones pues bueno, se van curando y entonces, por lo dicho, se ha perdido el miedo. Entonces yo en el libro, aparte de hablar de todo esto, también les digo a los chicos, bueno, qué excusas hay para no usar el preservativo y cómo desmontarlas para tener también, digamos, estrategias cuando se encuentran con esas situaciones, bueno, pues poder asumirlas y trabajarlas bien y hacer mucho énfasis en la prevención porque sigue siendo muy necesario. Qué bueno, estamos hablando con Arola Poch, psicóloga, sexóloga y bloguera. Luego hablaremos de tu relación con los medios de comunicación. ¿Podemos ver esta imagen? Claro que podemos verla. Bueno, yo te he cortado aquí, no sé si... No, córtame, si pero si puedo, tú sabes no puedo. de medios de comunicación sabes más que yo, así que... No, al lo que contrario. tienes en la mano no es una araña. Estamos, ¿no? ahí estamos. No es una araña, no es Spiderman. Es que esto es muy significativo. A ver, ¿Qué cuéntame. es esto? Esto es un clítoris completo. Ahí está. ¿Qué pasa? Que es uno de los órganos más invisibilizados a lo largo de la historia de la educación sexual. Como es un órgano que solo sirve para el placer, pues no se habla mucho ni en los libros de anatomía, ni en los libros de biología, ni en los libros de educación. Entonces, me parece también significativo ir enseñando realmente estas cosas y que esto lo tenemos al completo con la parte externa, que sería la de arriba, y todas las ramificaciones internas. Oye, además del libro... tienes un blog súper interesante. Bueno, en fin... Gracias. No, hombre, no, por favor. Vamos, que ponen ustedes Arola Poch en Google y decía yo entre lo de los medios de comunicación porque has colaborado con El País, con El Mundo, Sí. con la revista Vice... Sí, bueno, lo más... con Radio Nacional de España. Sí, eso es quizás de lo más destacado. Todas las semanas estoy en Radio Nacional con una sección sobre sexo en el programa de las tardes, a las 5:30 de la tarde, cosa que me gusta mucho porque sacamos el sexo, como estamos haciendo ahora, Sí. de esas horas nocturnas. Sí, que parece que tiene que ser algo allí al fondo no. y dices tú, oye, hablando de manera clara, tampoco pasa nada. Claro, ¿no? se puede hablar de muchas maneras, pero Claro. podemos hablar de manera clara, elegante, obviamente con un vocabulario adaptado a todos los públicos, pero lo que tú decías al principio, tratarlo como un tema más. Sí. Hombre, a mí me encantaría que esta entrevista fuese vista por mi hija y por mi madre de la misma manera y sin que nadie se rasgue las vestiduras ni diga ni qué rancios o lo contrario. Sería fantástico. Oye, siempre a todos los que vienen a Llegó la Hora les proponemos un pequeño juego. Venga. Hemos hecho un juego que se llama Todo Mal. ¿Todo mal? Sí, todo mal con respecto al sexo. Anda. Sí, porque me da la sensación de que a veces intentas hacerlo bien y te sale mal. Entonces, bienvenidos a Todo Mal. Te vamos a dar claves y tú me dices si mal, todo mal o no, ¿vale? Venga. Todo mal en lo que tiene que ver con el sexo. Primer concepto, Venga. y tú me dices si bien o mal, ¿vale? La falta de comunicación. Esto es mal. Esto es mal. Hay que comunicarse. Hay que comunicarse. Además, hace poco Mucho. salió un estudio que decía que la gente que se comunica, que habla de sexo, acaban siendo mejores amantes. Tienen más orgasmos, todo funciona mejor, son más habilidosos, etcétera, etcétera. Un estudio científico. Y sabes que hay hablar. estudios para todo. Sí. Entonces, un estudio decía eso, con lo cual hay que hablar. Hay que hablar de qué nos gusta, de qué deseamos, lo que decíamos antes. Y muchas veces las relaciones sexuales son cosa de pareja
o de más, pero bueno, de pareja en principio. Entonces hay que hablar y hay que comunicarnos, decir qué nos gusta, cómo nos gusta, qué nos apetece, qué no, bueno, y es fundamental. Y sí, falta comunicación. Venga, hay que hablar más, y también sobre el tema del sexo, no solamente de los políticos y todo esto. Venga, número 2, ¿todo mal o no? O lo contrario, por ejemplo, atención a los preliminares, que no... Claro, quiero decir, hay que calentar. Yo, cuando se juega al fútbol, que luego hay lesiones, pues esto es igual, ¿no? Hay que... Ahora es cuando yo te voy a deshacer todo el enunciado. Preliminares, no. Ya está. Fuera. Tachadme eso. Preliminares, no. Producción. ¿Por qué? Porque preliminares implica que bueno, los preliminares, ¿qué son? Pues como el telonero en un concierto, ¿no? Tú vas a ver, al concierto y el telonero que vaya rápido, que a mí me interesa el que me interesa. Entonces, ¿qué estamos diciendo con la palabra preliminar? Pues que lo importante es el coito y lo otro. Y lo del principio, bueno, 4 juegos, 4 cositas y oye, al tema. Y no tiene por qué ser así, al contrario, o sea, lo que defendemos desde la sexología es que realmente todo el encuentro sexual es importante. Entonces, llamémosle juegos eróticos, que efectivamente, y vuelvo al enunciado, sí, hay que darle mucha atención a todos los juegos eróticos y disfrutar con todos, y no solo pensar en la última parte. Vale, en el coito. Número 3, ¿todo mal o no? Como por ejemplo, caer en la monotonía. Esto en la vida en general, ¿no? Sí, pero también pasa mucho en las parejas que llevan mucho tiempo, que caen en esa monotonía, que también es normal caer en una serie de rutinas y nos viene bien tener un colchón de tal. Pero, bueno, colchón... Sí. Es que claro, es que estamos con este tema y... Exacto. Vale, que no, pero sí, que hay que echarle un poquito de azúcar a las Hay que mantener cosas. la chispa un poco viva, porque está claro que cuando empieza una relación el deseo nos viene de manera... Una ola. Exacto, y luego eso es normal, va disminuyendo. Entonces, lo que tenemos es que mantener un poquito, que buscar, que provocar ese deseo, haciendo juegos, saliendo de la monotonía, haciendo cositas y no descuidando a nuestra pareja. Ya lo cantaba Rocío Jurado, como una ola... Número 4, a ver, estamos en el juego del todo mal o no. Para eso tenemos a una experta psicóloga sexóloga. Echar la culpa al otro o a la otra. Esto de, ya, pero es que tú, el pero. Ya, es que es total, sí, pero tú más o tú menos o tú tal. Fatal. No estás atento. Fatal, no estás atento y... No, fatal. Estás atenta. Fatal. En general en la vida, ya no solo en el sexo, pero claro, echar la culpa al otro. Vale para todo. Claro, porque al final esto es una relación de dos. Y siempre que hay dos partes, o de más, insisto, siempre que hay dos partes, la cosa tiene que estar equilibrada. Entonces echar la culpa nunca sirve. Y hablando, volvíamos al punto 1, que era de la comunicación, en una comunicación honesta, clara, sincera, hombre, no hay que echar la culpa al otro, hay que escucharse, hay que hablar, hay que dialogar, pero sin echar la culpa. Fuera. Fuera. Y el último, número 5, en la sección todo bien o mal con respecto a temas de sexo, usar el preservativo, esto pues ya está, sí. Sí. Cuando es necesario, sí. Claro. Sí. Sin más dudas. Y deberíamos usarlo en todas las fases. Quiero decir, en el sexo oral también hay riesgo de contagio y también deberíamos usarlo. Así que, bueno, sí, tomémonos en serio el tema de la prevención. Sí. Ay, que luego vienen las ETS y todo eso y es un lío. Oye, que nos ha gustado mucho el libro. Yo lo tengo en casa, ya te digo que se lo he puesto en la mesilla a mi hija, a ver si me hace caso alguna vez. Y que de verdad, en fin, desmontando falsas creencias, prejuicios culturales con respecto al tema del sexo, que es algo mucho más natural de lo que nos hacen creer en muchas ocasiones. Así que, oye, Arola, sabiendo que, en fin, enhorabuena primero por el libro, ya para terminar otra vez, sabiendo que vives en Málaga, si, como decimos en Málaga, si te echamos el teléfono, ¿te vendrías de vez en cuando a Llegó la Hora a hablar así de esta manera tan relajada? ¿Cuándo empezamos? Sí, ya. Pues, claro, por supuesto. A mí... Hablas con Nadia, con nuestra productora, y esto lo agendamos rápido. Yo, vamos, encantado de poder hablar y además de esta manera. Y además lo que comentaba antes, que me gusta mucho poder hablar, sacar el sexo de las horas esas nocturnas, ¿no? Y hablarlo con naturalidad y diciendo las cosas claras. Sí, y que no tiene que sonar un clarinete de Kenny G, cada vez que hablemos de sexo, en fin, que es algo completamente normal. Las cosas claras, Arola Poch, muchísimas gracias por venir a la tele de Málaga, llegó la hora y nos vemos pronto. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.